Hemos estado hablando, quiero darte una pequeña introducción, ¿dónde estamos? Hemos estado hablando sobre una serie que se llama Un corazón conforme al de Dios. Y hemos estado hablando de la vida de David, el rey David, el famoso rey David, que la palabra de Dios nos lo narra en varios libros de la Biblia. Y hemos empezado a estudiar ciertas cosas y vamos a estar estudiando durante varias semanas acerca de este hombre y de este rey. Pero antes de ser rey, David pasó por muchos procesos. Hace 15 días vimos cómo David fue ungido como rey, 15 años antes de ser rey. Después, la semana pasada, vimos cómo David era un hombre que traía libertad a la vida del rey Saúl, porque estaba siendo atormentado por demonios. Y el día de hoy vamos a ver una historia que todos conocemos esta historia. Vivimos en un país que esta historia es súper conocida, la historia de David y Goliat. Todos hemos escuchado de esa historia, ¿verdad? De chiquitos aún nos la contaban y nos la contaban como un cuento solamente, ¿verdad? Donde algún niño por ahí mató a un gigante, pero eso era como la guerra de las galaxias, ¿no? Pues, quién sabe si haya existido, quién sabe si haya sido cierto. Y quién sabe qué aplicación podemos darle a nuestra vida. Pero el día de hoy vamos a leer esa historia directamente de la Biblia y vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar a través de ella. ¿Sale? Entonces la predicación del día de hoy se llama Tres preguntas que matan gigantes. Tres preguntas que matan gigantes. Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 15 nos da el primer punto del día de hoy. Todos tenemos un gigante. Todos tenemos un gigante. En cada etapa de nuestra vida hay gigantes que derrotar. Cuando ya hemos pasado por aquellos gigantes y los vemos de lejos, pensamos que esos gigantes verdaderamente eran fáciles. O decíamos, ¿cómo puede ser que eso me preocupaba tanto hace tiempo? Pero la verdad es que con el tiempo tenemos gigantes cada vez que derrotar. Cuando éramos niños, tal vez un gigante podía hacer vencer al miedo de la oscuridad, ¿no? O tal vez algo más grave, el bullying en la escuela, que te molestaran en la escuela. Era un reto grande, era un gigante que vencer. Y después con el tiempo lo pudiste vencer. Cuando eras joven o adolescente, o si estás todavía en esa etapa de tu vida, hay varios gigantes. ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Con quién me voy a casar? ¿Y qué tal que nunca encuentro con quién casarme? ¿Y qué tal que estudio una carrera pero luego no me gusta? ¿Y qué tal que consigo un trabajo? Todos esos son gigantes en la vida, pero quiero decirte algo, los vas a poder derrotar. Todos tenemos un gigante. Después el gigante tal vez de contraer matrimonio, de tener hijos, de formar un negocio, una empresa, de entrar a trabajar, de muchísimas cosas. En la vida hay gigantes. Y hay gigantes aún que parecen imposibles de vencer. Tal vez el gigante de una enfermedad. Una enfermedad donde el doctor te dijo, estás enfermo, no hay cura para eso, tienes que aprender a vivir con eso. Y entonces pues ese gigante lo llevas a todos lados, todos los días, a todas horas, y no puedes hacer absolutamente nada. Pero quiero decirte algo, y está en Colosenses capítulo 2 versículo 13. Dice así: y a vosotros, o sea a todos nosotros, a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, hablando de Jesús, o sea, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos. Di conmigo, todos. Jesús nos perdonó todos los pecados. Y quiero decirte algo, si tú has creído en Jesús, Jesús solamente no ha perdonado tus pecados pasados, sino aún los futuros en los que tú y yo podemos caer, pero su gracia es mucho mayor. Versículo 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Versículo 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos
en la cruz. Vuelvo a leer el versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades. Eso está hablando de demonios. Eso está hablando de cualquier espíritu que quería traer algo malo a tu vida. Dice que Jesús les quitó toda la autoridad y los ha despojado y los exhibió públicamente, triunfando. Di conmigo, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces Jesús verdaderamente ya venció a tu más grande gigante. Al gigante que más miedo le tienes, quiero decirte que Jesús ya lo venció. Y hay gigantes que por años están en nuestra vida y cómo quisiéramos que ya no estuvieran. Quiero decirte algo, quiero decirte que Jesús ya venció ese gigante. Sí, Jesús ya ha vencido ese gigante en tu vida. Pero tú y yo tenemos que hacernos 3 preguntas. Tú y yo tenemos que hacernos 3 preguntas para que la victoria sobre ese gigante se pueda ver en nuestras vidas el día de hoy. Entonces vamos a ver esas 3 preguntas y quiero que me acompañes al libro de Primera de Samuel, que es el que hemos estado estudiando en esta serie, capítulo 17, versículos del 4 al 11. Primer pregunta: ¿quién es el gigante? ¿Quién es el gigante? ¿Sí? Esa es la primera pregunta. ¿Quién es el gigante? Primera de Samuel, es capítulo 17, versículo 1. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Los filisteos era el pueblo enemigo al pueblo de Israel. Y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efesdamim. También Saúl era el rey de Israel, y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió, versículo 4, salió entonces, y ahí empieza a describir al gigante. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, otras traducciones dicen un campeón, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía la altura de 6 codos y un palmo, que eso es entre 2,5 metros y 3 metros, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y el peso de la cota eran 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Versículo 7. El asta de su lanza era como un rodillo del telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero y se paró delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, versículo 10: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. En cada una de las 3 preguntas que vamos a ver el día de hoy, hay 2 maneras de ver las cosas. Hay 2 maneras de ver las cosas en cada una de esas preguntas. Primer pregunta: ¿quién es el gigante? ¿Quién es el gigante que quiere venir a tu vida a hacer lo que Goliat estaba haciendo? Nos dice que durante 40 días, en la mañana venía Goliat y luego en la noche venía otra vez. Y los retaba y les decía: manden a alguien que pueda pelear contra mí, y el que gane de los 2 será todo el pueblo siervo del ganador. Entonces, ¿cuál es el gigante que viene a tu vida y qué descripción tiene? Aquí nos describe perfectamente
quién era ese gigante. Y nos dice, era un hombre de 3 metros de altura, con casco, con escudo, con lanza, con espada, con un escudero que iba delante de él. Era un hombre campeón de toda su vida, un hombre de guerra. Y la misma descripción puede estar en nuestras vidas, de alguien o algo que quiere que tú le sirvas, que quiere que tú le entregues tus años y tu tiempo de servicio. Como hijos de Dios, tú y yo debemos de tomar una decisión. ¿Vamos a servir a Dios o vamos a servir al gigante que está dentro de nosotros? A veces ese gigante todavía no nos mata y aún así ha tomado nuestra vida cautiva y servimos completamente a ese gigante. A veces ese gigante se puede llamar problemas económicos, y entonces ese gigante se vuelve un gigante que tú y yo tratamos de derrotar todos los días, tratando de nuestras fuerzas, con nuestras habilidades, obtener algo más. Ese es un gigante. Y a veces descuidamos todo lo demás en nuestra vida. Descuidamos nuestra relación con Dios, descuidamos nuestro servicio a Dios, descuidamos nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos, etcétera, etcétera, por servir a un gigante, que muchas veces puede ser eso. Otras veces puede ser una enfermedad, otras veces puede ser la depresión, la angustia, y le rendimos toda nuestra vida a eso. A veces simplemente el no tomar una decisión se vuelve un gigante. Un año sin tomar la decisión, 2 años sin tomar la decisión, 3 años sin tomar esa decisión, y el gigante cada vez se va volviendo mayor. Y sabemos que debemos tomar esa decisión, pero no la tomamos. Seguimos sin tomar la decisión de adquirir un trabajo, de empezar un negocio, de casarnos, de tener hijos, etcétera, etcétera, porque ese gigante está parado dentro de nosotros, amenazándonos todos los días, diciéndonos: no vas a poder, no vas a poder contra mí, no vas a poder contra mí. Y eso es lo que hacen los Goliats en nuestras vidas. Entonces ahora has identificado el Goliat, pero una cosa es como todo el mundo ve a Goliat y cómo David veía a Goliat, porque David vio a Goliat de una manera completamente distinta. Todo el pueblo de Israel estaba aterrorizado viendo al gigante. No, pues yo no le entro. Y todo el ejército, ni aún el rey, que la palabra de Dios nos enseña que Saúl era el hombre más alto y era un hombre de guerra de todo el pueblo de Israel, pero él no pudo. Él no se metió cuando él, dentro de sus obligaciones y responsabilidades, era defender al pueblo de Israel. Estuvo solamente dejando la decisión para el otro día, para el otro día, para el otro día, para el otro día. Cuando llegó David, las cosas cambiaron. Porque en cada pregunta que vamos a ver hay 2 maneras de verlo. Tú puedes ver ese gigante como lo peor en tu vida, o tú puedes ver ese gigante como la oportunidad más grande en tu vida para salir adelante y para vencer. Y como hijos de Dios, tú y yo tenemos que ver al gigante de esa manera, simplemente como un obstáculo, porque hemos entendido algo. Primero leímos en Colosenses que Jesús venció a todos los principados, a todas las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Entonces, como hijos de Dios, tú y yo tenemos la victoria ganada. Y si encontramos un gigante en nuestras vidas, es algo que tú y yo tenemos que ir con fe, enfrentar, decidir, pelear y matar. Ok, sigamos leyendo la palabra de Dios. 1 Samuel, versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. El miedo en los hijos de Dios no debe tener lugar. No hay lugar para el miedo en los hijos de Dios, porque si Dios está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? Entonces, aquí hay varias personas que necesitan tomar decisiones, y es momento de que ores y tomes la decisión. Y yo sé que hay veces que para tomar una decisión estamos diciendo: bueno, ¿y será la voluntad de Dios o no? Y quiero decirte algo:
Las decisiones que tú tomes por ser hijo de Dios, hija de Dios y tener el temor de Dios van a ser acompañadas con la bendición de Dios. Y aun cuando tomes una decisión equivocada, leímos en Colosenses que todos nuestros errores, todos nuestros pecados fueron perdonados por Cristo. Aún los que podamos cometer en el futuro, porque recuerda que Dios no habita dentro del tiempo en el que nosotros habitamos. Dios creó el tiempo y cuando ha perdonado nuestros pecados, perdonó los pecados pasados, presentes y futuros. Versículo 12. Y David, y ahora vamos a ver la segunda pregunta: ¿quién soy yo? Número 1, ¿quién es el gigante? Número 2, ¿quién soy yo? Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre Isaí era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el más fuerte, el más grande; el segundo Abinadab; el tercero Sama. Y David era el menor. David, ya vimos que era lo menos de la familia. Es el chiquito, no sabe nada, no puede hacer nada, mándenlo a cuidar a las ovejas mientras nosotros los hombres nos vamos a pelear. Versículo 14. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Versículo 15. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, Goliat, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas para ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Versículo 20. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí lo había mandado. David, el que no estaba en la guerra, el que estaba cuidando ovejas, el que mandaban a todos los mandados, el que decían ve para acá y lo hacía, iba para allá, lo hacía, todo lo hacía. David era un joven obediente. Ese joven iba al campamento, les llevaba comida a los hijos de Isaí, regresaba, les llevaba comida, y el papá angustiado le decía: bueno, ¿cómo están mis hijos? ¿Cómo les está yendo en la pelea? Pero no había ninguna pelea. La pelea era nada más un campamento de un lado, un campamento del otro lado, y Goliat gritando en la mañana y en la noche. El papá le mandaba comida, pero nadie, a pesar de que tenían las provisiones, a pesar de que tenían todo, nadie desafiaba al gigante. No había pelea. ¿Cuál pelea? No había nada. Solamente un hombre y un gigante. Y muchas veces nosotros estamos de la misma manera, sin pelear las batallas que Dios ha puesto delante de nosotros. Y tenemos que aprender a pelear esas batallas, porque la victoria la tenemos ganada. Frente a nosotros hay batallas contra gigantes que tenemos que pelear, y a veces no queremos pelearlas. Y muchas veces lo único que hacemos es sentarnos para ver si solitas se van a resolver. Y es lo que estaba haciendo todo el pueblo de Israel. Estaba sentado viendo cómo Goliat salía y los amenazaba, pero nadie hacía nada. No habían trazado un plan en 40 días, no habían trazado un plan. A nadie se le había ocurrido nada, algo distinto. De todo el ejército de Israel no había alguien que podía tener una buena idea y hacer algo para vencer a Goliat. De todos no había uno. Pero muchas veces así estamos. Muchas veces vemos y no hacemos absolutamente nada. Pensamos que las cosas se van a solucionar solas. Pensamos que el tiempo arreglará las cosas. ¿Quién ha escuchado ese dicho? El tiempo no arregla las cosas. El tiempo destruye las cosas. Deja tú un coche parado 10 años, ¿el tiempo lo va a arreglar? No lo va a arreglar. El tiempo no arregla absolutamente nada.
El tiempo va a acabar de descomponer ese coche. Y muchas veces en nuestra vida eso es lo que estamos esperando, que el tiempo arregle las cosas y a ver si se arreglan. Cuando Dios nos ha dicho que tú y yo nos paremos y peleemos y conquistemos eso. Versículo 21. Se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, el ejército frente al ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. ¿Cómo no iban a estar bien? Lo único que les podía dar era más flojera, no estaban haciendo nada. Versículo 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín, Goliat, que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, y pon atención en esto, al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Tres cosas que el rey iba a darle a quien matara al gigante. Todos estaban viendo al gigante y David empezó a ver otra cosa. David empezó a ver las cosas de una manera completamente distinta. Entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Fíjate, todo el pueblo de Israel veía a Goliat como un hombre grande, como un campeón. Veían su lanza, veían su espada, veían a su escudero. Todos estaban viendo eso, pero David no vio eso. David vio: ¿qué le van a dar a aquel que lo mate? Y empezó a preguntar, porque oyó que decían: le van a perdonar todos los impuestos, le van a dar a la hija del rey para que se case con ella, y le van a dar muchas riquezas. Y David volvió a preguntar, porque dijo: tal vez esto es muy bueno para ser verdad. Volvió a preguntar, le dijeron lo mismo. Volvió a preguntar y le dijeron lo mismo. Y él dijo: pues ¿quién es ese para que se pare en contra del ejército de Dios? No era la primera batalla del pueblo de Israel. El pueblo de Israel había vencido muchas batallas que al parecer eran más difíciles que esta. Porque pensemos tantito. Hubo un momento donde Moisés estaba guiando al pueblo de Israel y se encontró con un mar delante y con el ejército de Egipto, que era el país más importante de aquella era, detrás de ellos. Era una guerra mucho mayor, no tenían a dónde correr. Pero Moisés levantó la vara, el mar se dividió y cruzaron por el mar. Era más difícil eso, ¿no? Y eso ya había pasado. En otra ocasión Josué estaba guiando al pueblo de Israel y tenían que vencer a Jericó, que era un pueblo amurallado. Y lo que hicieron fue seguir la orden de Dios. Le dieron vueltas a las murallas y las murallas cayeron. Eso es mucho más difícil que matar a un gigante. Mucho más difícil. Y David por eso vio y dijo: bueno, pues ¿qué tiene este hombre que pueda desafiar a los hijos e hijas de Dios? David veía al gigante de una manera completamente distinta. David se dio cuenta que esa era la mejor oportunidad de su vida. David se dio cuenta que frente a él tenía una oportunidad maravillosa. Y delante de ti, el gigante que está delante de ti es la mejor oportunidad que tienes. Es la mejor oportunidad que tienes. Pero tienes que pararte y tienes que hacer algo. David en ningún momento dijo: no, está muy alto, tiene una armadura muy grande y muy pesada. No. David dijo: ¿quién es este pecador? ¿Quién es este hombre que quiere matar a la gente y quiere poner de esclavos a la gente del pueblo de Israel? Nadie puede hacer eso. Entonces, ¿cómo estás viendo tu problema? ¿Cómo estás viendo tu enfermedad? O la enfermedad que está en tu vida. ¿La ves como el gigante más grande? Nunca lo vas a poder derrotar, nunca lo vas a poder vencer, nunca vas a poder hacer nada. Si lo ves así, verdaderamente nunca vas a poder hacer nada.
En cambio, si tú empiezas a ver eso como una oportunidad de Dios, tu vida va a cambiar. Pero tienes que verlo como una oportunidad de Dios. Riquezas, le iban a quitar todos los impuestos y bendición para la casa de su padre y la esposa del rey. Eso es lo que iba a ganar David. Y él puso sus ojos en el premio. Y tú y yo tenemos que poner nuestros ojos en el premio. Versículo 27. El pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que venciere. Y oyéndole hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? La segunda pregunta es: ¿quién soy yo? La primera fue: ¿quién es el gigante? Y hay dos maneras de ver al gigante: como un gigante que es imposible de vencer, o como un área de oportunidad en tu vida donde vas a recibir milagros de Dios. Segunda pregunta: ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? David se veía como un hombre que podía vencer a ese gigante, pero el hermano no lo veía así. El hermano se enojó. ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Fíjate, lo ponían a cuidar unas pocas ovejas, como para que se entretenga David. Y todavía él se enoja: ¿para qué viniste? Nada más viniste de chismoso. Vete a cuidar a tus ovejillas ahí. Vete a cuidar lo poco que tienes. Como muchas veces en la vida hay un debate en nuestras vidas para ver si nosotros somos poca cosa o somos mucha cosa. Y pensamos que la humildad, y esto es un error, pensamos que la humildad es creerme poca cosa. Y eso no es humildad. Eso es una falsa humildad. Porque tú y yo, como hijos de Dios, no podemos creernos poca cosa. Somos hijos de Dios. Somos hijos del creador del universo. Y muchas personas creen que humildad es decir: soy lo peor que existe, no puedo hacer nada, no lo voy a poder lograr, no tengo dinero, no tengo salud, no puedo nada. Eso no es humildad. Eso se llama falta de fe, porque no crees quién es Dios en ti. Si tú eres hijo de Dios, si Jesús murió por ti en la cruz, te dio salvación, te dio restauración, todo eso, tú no eres poca cosa. Tú eres grande en Dios. Y tú y yo debemos tener esa fe para creer que no hay gigante, no hay problema tan difícil que nuestro Dios no lo pueda vencer. Es la segunda pregunta: ¿quién eres tú? Y tú tienes que estar seguro y segura de quién eres tú. Yo sé que alrededor de ti por muchos años tal vez hubo gente aplastándote y diciéndote: no lo vas a lograr, no vas a poder, ¿quién va a confiar en ti? ¿Quién te va a dar algo? No, hombre, tú ni estudiaste, tú no sabes, tú no tienes dinero, tú no tienes juventud, tú no tienes fuerza. Pero nada de eso se compara a que Dios te ha escogido y tiene un plan para tu vida. Nada de eso. Y tú y yo tenemos que tener nuestra fe puesta en eso, nuestra mirada puesta en eso, no tanto en nosotros, sino en nuestro Dios. Entonces, ¿quién es la enfermedad para que venga a desafiar al Dios de Israel? A tu Dios. ¿Quién es la enfermedad? La enfermedad no es nadie comparado con tu Dios. Nadie, ni nada. Aún la peor enfermedad, el peor problema económico en tu vida no es tan grande como tu Dios. No es tan grande para ti. Y tú y yo tenemos que creerlo. Así es como se ganan las batallas. Yo conozco tu soberbia, le dijo el hermano a David. Fíjate, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido solamente de chismoso. Y David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es este mero hablar? Y apartándose de él. Y aquí hay algo importante. Tú y yo tenemos que apartarnos de aquellas palabras que nos están tirando, de aquellas palabras que nos dicen que no vamos a poder. Tenemos que apartarnos de eso. Tú y yo no podemos y no debemos, como hijos de Dios, de participar de pláticas que en lugar de levantar nuestra fe, tiren nuestra fe. Tú y yo tenemos que ser sabios de con quién estamos platicando y a quién estamos escuchando. Porque la fe se mueve por lo que escuchamos. ¿Sí? Si tú vas
y te juntas con personas que te dicen que tu enfermedad es lo peor, que tu problema económico nunca vas a poder resolverlo, que tus hijos nunca van a salir adelante, que no tienes futuro, eso es lo que te va a pasar en la vida por estar escuchando y alimentando tu fe de eso. Pero si en cambio tú alimentas tu fe de la palabra de Dios y de lo que Él tiene para ti, entonces vas a poder alcanzar lo que Dios tiene para ti. Entonces el gigante no es grande, tú eres mucho más grande y mucho más capaz, porque Dios está contigo. Versículo 29, versículo 30. Apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta que antes. David en ningún momento le preguntó a las personas: ¿qué tan grande es el gigante? ¿Cuántas personas ha matado? ¿Qué tanto ha hecho el gigante? ¿De verdad es muy difícil matarlo? David no preguntó eso. Cuando tú preguntas acerca de tu enfermedad, preguntas: ¿qué tan difícil es tu enfermedad? Cuando preguntas acerca de tu situación, preguntas: ¿qué tan difícil es poder tener éxito en esa área? Te vas a las estadísticas, porque si tú y yo nos vamos a las estadísticas vamos a perder. Pero el Dios en el que confiamos no es el Dios de las estadísticas. El Dios en el que confiamos es el Dios que dividió el mar. Y a ver, busquemos una estadística que diga cuántas personas pueden dividir el mar. 0. Dios siempre va en contra de eso. Nuestro Dios fue aquel que se hizo hombre y caminó en el mar. Vámonos a las estadísticas. ¿Cuántas personas caminan hoy en día en el mar? Ninguna. Entonces, si tú vas al doctor y le preguntas: oiga, ¿qué tan difícil será que esto se me quite? El doctor te va a decir: no se te va a quitar. Pero también te puede decir: pero no puedes caminar en el agua. Y también te va a decir: pero no puedes dividir el mar en 2. Eso se lo puedes preguntar a cualquiera y es cierto. Pero Dios es más poderoso que eso. Nuestro Dios es más poderoso que eso. Versículo 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo, y esa es verdadera humildad. David sabía bien quién era. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir en contra de aquel filisteo para pelear con él. Eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Segunda pregunta: ¿quién eres tú? Otra vez el rey le dijo: eres un muchacho, él es un hombre de guerra desde su juventud. No hay probabilidades de que tú lo derrotes, no las hay. Y lo mismo te digo, tal vez para tu problema no hay probabilidades. Pero ¿qué crees? Ese es el que le gusta resolver a Dios. Aquellos problemas que no tienen ninguna probabilidad. Versículo 33. Porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Versículo 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Él solito se rebeló del cargo, porque él seguía siendo ovejas era pastor de las ovejas de su padre. Pero él salió y ahora está diciendo: yo era pastor, porque ahora me he convertido en un matagigantes. Él sabía bien quién era. Él sabía muy bien la posición que tenía en Cristo, en Dios. Y tú y yo tenemos que estar seguros de eso. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cornero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Entonces quiero decirte algo: cualquier cosa, cualquier gigante que ha venido a tu vida, no solamente te ha venido a desafiar a ti, sino que ha venido a desafiar a Dios. Cuando viene un gigante delante de ti, lo que está diciendo es: ¿a poco si el Dios en el que tú crees puede hacer algo? ¿Sí crees que puede? Yo creo que no. Mira, qué padre que vas los domingos a la iglesia, eso está muy bonito, pero Dios no va a poder con tu gigante. Y eso es lo que el diablo quiere
enseñarte. Y si tú te dejas, el diablo te va a mostrar que puede más que tú, cuando en realidad no es así. Cuando tú tienes la victoria dada por Dios, Entonces, si has dejado de orar por eso, es momento de que empieces a orar una vez más. Si te rendiste y dejaste eso en el pasado como un sueño guajiro, es momento que desempolves eso y lo traigas, porque Dios lo quiere hacer. Dios lo quiere hacer. Segunda pregunta: ¿quién eres tú? Tú eres alguien como David, un siervo, una persona que sirve, pero una persona que está dispuesta a matar ese gigante. ¿Por qué? Porque si hay un gigante en tu vida, quiero que sepas algo: Dios te ha preparado para vencer a ese gigante. Y tú tienes un pasado que te va a ayudar a vencer ese gigante. Y tú tienes a Jesús contigo, tienes la palabra de Dios y tienes que levantarte y vencerlo. Eso es a lo que Dios te ha llamado, porque tú eres un vencedor, tú eres una vencedora. No puedes estar nada más viendo de lejos al gigante. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Versículo 37. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová está contigo. Tercer pregunta: ¿quién es Dios? ¿Quién es tu Dios? Número uno, ¿quién es el gigante? ¿Quién es ese gigante? ¿Quién eres tú? Pero ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? Para muchos, Dios solamente es un viejito que está en las nubes cuidando los planetas, pero no quiere hacer nada conmigo y no puede hacer nada conmigo. Para muchos, Dios es solamente alguien que se queda los domingos en la iglesia, pero toda la semana yo tengo que salir a pelear en mi trabajo y en mis actividades, pero Dios se queda aquí guardado en la iglesia. Ese no es Dios. Ese no es Dios. Tu Dios es el Dios viviente. Tu Dios es el Dios más poderoso. No hay nadie como Él. Y en el versículo 37, lo voy a leer otra vez. Dice: añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Algo interesante: si tú estás aquí es por un motivo. Quiero que sepas algo, y lo tenemos que guardar en nuestro corazón. Nada de lo que tenemos lo tenemos si no fuera por Dios. Nada. Tú y yo no existíamos cuando Dios ya había pensado en ti y en mí. Todavía nuestros padres no existían cuando Dios ya había pensado en ti y en mí. Entonces tú no eres una casualidad, porque tú no puedes ser una casualidad. Para que tú estés el día de hoy aquí, han pasado cientos de milagros. Que tu mamá quedara embarazada es un milagro de Dios. Es un milagro que solo Dios puede hacer, solo Él. Y que de ser una cosa que medía menos de 1 milímetro, te pudieras convertir en lo que eres el día de hoy, es un milagro de Dios. Un milagro que Él acomodó todo perfectamente dentro de ti. Tú no eres una casualidad. Tú no fuiste creado por una explosión. Ve la maquinaria que tienes adentro y estás lleno de una ingeniería impresionante, de un arquitecto que planeó absolutamente dónde tiene que estar cada cosa en tu cuerpo. ¿Cierto? Porque a ninguno de nosotros nos salió el corazón al lado del cerebro. No, Dios lo puso en un lugar específico donde tiene que estar. Y ahí donde tiene que estar, Él lo planeó y Él lo diseñó para que funcione. Entonces tú no eres una casualidad. Y el día que tú y yo nacimos, veníamos desnudos aquí a la tierra. No traíamos nada. Todo lo que tienes es porque Dios te lo ha dado. Y si Dios te ha dado alimento durante los últimos 10, 15, 20, 30, 40, 50, 70 años,
Si Dios te ha dado vestimenta durante esos 70, 50 años, si Dios te ha dado inteligencia, si Dios te ha dado sabiduría, si Dios te ha dado riquezas, ¿qué no hará Dios por ti? ¿Qué no hará el Señor por ti? Ahí es donde tiene que estar nuestra fe. Por eso tenemos que saber muy bien quiénes somos en Cristo. Y el mismo Dios que te ha traído hasta aquí el día de hoy es el mismo Dios que te llevará hasta donde Él lo planeó, y podrás matar a ese gigante. Pero tú tienes que saber quién es Dios. Dios no se quedó en una cruz, Dios no se quedó en una tumba. Dios resucitó. Jesús resucitó. Mandó al Espíritu Santo. Y si tú y yo hemos creído en Jesús, no solamente somos esta maquinaria impresionante de Dios, sino que el Espíritu Santo está dentro de ti. Y si el Espíritu Santo, que fue aquel que creó absolutamente todo lo que vemos, está dentro de nosotros, ¿puede haber algo difícil? ¿Puede haber algo difícil? No, no puede haber nada difícil. No hay nada difícil para Dios. Entonces, deja de preguntar si es difícil tu situación, porque el mundo te dirá que es imposible, pero Dios siempre te dirá que es posible. Siempre, siempre, siempre. No hay nada difícil para nuestro Dios. Y ese es el Dios en el que creemos. Entonces tu fe no debe de estar en quién eres tú, en qué has hecho y qué has logrado, porque lo que has hecho, lo que has logrado, lo que has visto, es porque Dios te lo ha dado. Ese es el pecado más grande del hombre. Pensamos que todo lo hemos hecho nosotros. No, hombre. Que venga alguien y me diga quién diseñó sus manos y quién se las puso, y entonces ya vemos si Él hizo lo demás. Pero no, nuestras manos fueron diseñadas por Dios. Nuestro cerebro fue diseñado por Dios. Todo lo que tenemos, todo. Entonces, si Dios nos dio todo eso, nos dará la victoria también del gigante. Saúl vistió a David con sus ropas, versículo 38, y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó a David a su espada sobre sus vestidos, y probó a andar. Saúl le puso su armadura a David, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. En su lugar, en lugar de toda la armadura que Saúl le dio, dice el versículo siguiente, versículo 40: tomó su cayado, su vara en su mano. Él era pastor, ¿verdad? Tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Versículo 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. El padre de David le tuvo en poco, los hermanos de David le tuvieron en poco, Saúl le tuvo en poco, el gigante le tuvo en poco también. Todos. La verdad es que en la vida, cuando tú y yo tenemos fe en Dios, quiero decirte algo. Cuando tú tienes fe en Dios, tú crees por cosas grandes. Cuando tu fe verdaderamente está puesta en Dios, solamente puedes creer por cosas grandes. Yo no puedo creer que un milagro sea para mí tender una cama, porque eso no sería un milagro. Eso lo puedo hacer diario. Pero yo sí puedo creer por Dios milagros mucho mayores, de cosas imposibles, para que toda la gente pueda tenerme en poco, y la gente alrededor de mí pueda decir: no lo vas a lograr, no lo vas a lograr. Tú y yo necesitamos gente que nos diga que no lo vamos a lograr. Lo necesitamos. Necesitamos gente que nos diga: tú nunca vas a llegar lejos, no puedes, no tienes el dinero, la inteligencia, la sabiduría, la capacidad. Los que creemos en Dios, en eso tenemos que creer, no en quienes somos nosotros. Que toda la gente nos tenga en poco como a David, no se trata de nosotros, se trata de Dios. Y fíjate lo que dijo:
Le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Versículo 43. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro? Interesante, porque Goliat simplemente cuando vio a un hombre con un cayado, una bolsita con 5 piedras, automáticamente cambió su manera de pensar. Él llegó diciendo: yo soy el campeón, yo soy el más grande, yo voy a derrotarlos a todos y me van a servir. Pero cuando vio a David, dijo: ¿soy yo perro? Le pegó en todo el orgullo. Si hubiera salido un hombre grande con armadura, no le hubiera pegado tanto como le pegó. Pero lo vio con un palito, con una bolsita ahí con 5 piedras. Y en ese momento David ganó, porque el gigante dejó de verse de este tamaño y empezó a verse de este tamaño y en 4 patas. Así tenemos que ver a nuestros gigantes, tú y yo, como un perro. Como un perro que puede ser fácil de educar, un perro que puede ser fácil de controlar. Cambió completamente la historia solamente por la actitud y la fe de David. No necesito eso, le dijo David a Saúl: quédate tu armadura, yo solamente con mi palo, mis piedras, con eso me las arreglo. ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Cualquier gigante que haya provocado a Dios tiene que caer y tiene que ser derrotado en tu vida. ¿Cuántos años llevas peleando con ese gigante? ¿O solamente sentado viendo cómo te amenaza ese gigante? Toma tu cayado, toma tu bolsa, llénala de piedras y sale a enseñarle quién manda. Sale a enseñarle que el perro es él y el que va a ser derrotado es él. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque Jehová de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. De Jehová es tu batalla, de Jehová. Jesús ya venció en la cruz por ti. Jesús ya derrotó a tus enemigos más grandes y a los que más miedo les tienes. Y aún en la noche tal vez tienes miedo por tu enfermedad, por lo que te han dicho los doctores, pero los doctores nunca tendrán la última palabra. Las personas a tu alrededor que te han dicho que no vas a salir adelante no tienen la última palabra, pero sal y muéstrale al gigante quién eres en Cristo y quién es tu Dios. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro con David, David se dio prisa, corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Metiendo su mano David en la bolsa, tomó de ahí una piedra, la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada del filisteo, sacándola de su vaina, lo acabó de matar. Le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Esa es tu historia y esa es mi historia. Eso es a lo que Dios nos ha llamado. Eso es a lo que Dios nos ha llamado. Y aún lo que el diablo ha usado para traer miedo a tu vida es lo que tú usarás para matar por completo a tu gigante. Tienes que creer, tienes que creer. Tu capacidad no es suficiente para lo que Dios quiere hacer en tu vida. Él quiere enseñarte que aun cuando tu capacidad sea mucha, Él es mucho mayor, y Él te quiere llevar a lugares que tú jamás has imaginado. Amén. ¿Por qué no te levantas y le das un aplauso al Señor? Tú me das